Crecí dentro de una familia en un ambiente muy disfuncional. Siendo niña no te das cuenta que el resto de las familias son diferentes a la tuya. Los abusos en mi caso se daban durante la noche. Y me acuerdo de esta escena en particular, que mi periodo había iniciado y tener a mi padre enfrente de mí y sin decirnos nada, a partir de ahora no me vuelves a tocar. Tuve varios intentos de ir y hablar con mi padre hasta que finalmente lo logré. Salió él y en la entrada de la puerta de su habitación yo le dije, ya me acordé que fue lo que tú me hiciste y no me gustó y no estuvo bien. El pedir ayuda no es nada más, pues ya la pedí y nadie me ha ayudado, es hacerte responsable de ti mismo. Sí existe también gente buena, sí existe la luz, sí existen caminos diferentes y sí eres capaz de llevarlo a cabo. Hola, soy Tutu Santos y soy en este momento de mi vida terapeuta y me especializo a sanar culpa emocional, vergüenza y pena. Crecí dentro de una familia en un ambiente muy disfuncional, pero cuando uno crece en una familia de este tipo, pues siendo niña no te das cuenta que el resto de las familias son diferentes a la tuya. Así es que en la mía, sin saber lo que estaba ocurriendo, sufrí diferentes tipos de abusos. Eh, pues éramos una familia, como te digo, yo consideraba normal. Convivíamos de una manera lo que yo consideraba normal. Uno iba a la escuela, regresaba de la escuela, mi madre ya tenía la comida lista, comíamos juntos, se jugaba un rato, se hacía la tarea, íbamos a dormir y así pasaba la vida. Sin embargo, había situaciones que, como te digo ahora, pues forman parte de esta familia disfuncional en la cual yo nací y crecí. En realidad, lo que sucede es que cuando hay estos abusos, no te das cuenta que son abusos cuando eres niña. Ya los puedes nombrar que son abusos hasta que eres adulto y ya siendo adulto puedes ver en ti mismo cómo la vida te hace diferente a otros. Te sientes incapaz, te sientes insuficiente, no sabes qué es lo que pueda estar ocurriendo en ti. Yo, por ejemplo, ya de adulta me sentía tan sucia, me sentía tan diferente, me sentía tan incapaz que pensaba yo que estaba enferma de algo. No sabía qué es lo que había sucedido en el pasado y sentía yo que estaba muy enferma. Fui a visitar muchos médicos, psicólogos, psiquiatras inclusive, pero ninguno de ellos sabía decirme exactamente qué es lo que yo tenía. Y me sentía tan mal que inclusive decidí no tener hijos, porque pensaba yo que era una enfermedad que se podía transmitir a mis hijos. Y yo decía, no sé si esto es un gen y si esto lo voy a transmitir a un hijo. Y no quiero que nadie se sienta tan mal como yo me pude haber sentido. Entonces, de niña no te das cuenta, te repito, te crees que así es, que eso es un crecer. Y esa fue mi manera de crecer. Pasaron en mi vida muchos diferentes tipos de abuso. Dos en particular son los que más han marcado mi vida. El primero, que es el haber crecido al lado de una persona psicópata. De ese no me gustaría en este momento hablar mucho de ello. Y el segundo sí, empezó cuando yo tenía 8 años de edad, que es el abuso sexual intrafamiliar durante la infancia. Y en este caso fue por medio de mi padre biológico. Tenía yo 8 años y te puedo contar cosas que sí recuerdo, cosas que sí recuerdo no voy a contar, y hay otros recuerdos que no están presentes. Y eso es un mecanismo de defensa de la propia mente que dice,
En este momento toca sobrevivir. Cuando tienes 8 años de edad, tu cerebro ni siquiera se ha terminado de formar. Entonces, sientes mucho miedo. En mi caso, a los 8 años de edad, cuando este abuso sexual inició, pues te genera mucha confusión, sobre todo en mi caso porque era mi padre, que era pues es la persona que está ahí para cuidarte, para guiarte, para protegerte. Y entonces cuando sucede, pues dices, ¿qué está ocurriendo aquí? Por más que tú pides que pare, que eso te confunde, que eso te lastima, pues no para. Y además no hay con quién ir y hablarlo. No hay ningún adulto con quien puedas ir y decir, me está sucediendo esto. No hay nadie que te esté protegiendo. Y entonces, pues terminas estando ahí, simplemente. En mi caso, el abuso duró entre los 8 y 12 años de edad. No entendía qué era lo que sucedía. Era sumamente confuso. Lloraba. Me acuerdo que me ponía frente al espejo y lloraba mucho. No sabía qué hacer, me sentía muy sucia. Tenía unas pesadillas espantosas. Me hacía pipí en la cama, también sin comprender el por qué. Me encantaba ir a la escuela. Antes de que esto sucediera, me encantaba ir a la escuela. Me gustaba mucho estudiar. Y cuando este abuso comenzó, todavía me gustaba ir a la escuela y era el único lugar en el cual yo podía encontrar paz. Era el único lugar en el cual yo pues podía ser yo dentro de toda la confusión que tenía. Había veces, siempre llegaba tarde a la escuela porque no dormía bien. Los abusos en mi caso se daban durante la noche. Entonces, a pesar de yo haber tenido unas buenas calificaciones, de ser una buena estudiante, de que mis amigas fueran, de hecho, de las personas que sacaban las mejores calificaciones en la clase, para mí era muy difícil poder concentrarme en la casa, poder seguir estudiando en la casa. Y como una herramienta que yo misma me puse a mí como para querer pretender que ese abuso no parara, las tareas las hacía a partir de las 11 de la noche en adelante, porque así podía yo estar despierta, pensando que de esta manera quizás mi papá no iba a llegar a la habitación. Y seguramente ocurrió así un par de veces y lo seguía haciendo. Entonces, pues terminaba las tareas muy, muy tarde, no dormía, había que despertarse temprano para estar en la escuela. Entonces, a la escuela llegaba yo con el pelo todo enredado, a veces iba con un par de tenis, uno de un color, otro del otro. A veces no había terminado las tareas, con sueño. Y en la escuela es el único lugar en donde sí encontré a través de los amigos, de las amigas sobre todo, ese cuidado, ese cariño, pues ellas también eran niñas, ¿no? Entonces, ninguna de ellas me decía qué es lo que está sucediendo en tu casa, pero ellas sí, ellas me peinaban, ellas me alimentaban, ¿no? Me compartían de su lunch, me ayudaban a terminar las tareas, pero te puedo decir que en la escuela estuve bien y en la casa estuve muy mal. La escuela se volvió un espacio muy seguro, muy, muy seguro. De hecho, hubo una maestra que sí se dio cuenta de mi cambio, de mi aspecto, que seguramente fue muy notorio, pero justo en ese momento, dentro de la escuela, dentro de su clase, ella misma dijo la consigna de la semana, y la consigna de la semana era: para decir tonterías no se abre la boca. Así es que al término de esa clase, ella se acercó a mí y me dijo, ¿qué es lo que te está pasando?
Y yo tenía este refuerzo de parte de ella de, pues no voy a decir nada porque lo que tengo que decir seguramente es una tontería. Y no dije nada y ella no hizo nada. Pero además este refuerzo de no decir nada venía ya desde mucho antes de parte de mi papá, que mientras estaba el abuso, eh, pues el abuso sexual no es el único abuso que recibe uno. Uno recibe abuso físico, recibe abuso emocional, abuso espiritual, el abuso mental. Y algo que él me mencionó, sobre todo cuando iniciaba el periodo del abuso, que repito fue entre los 8 y 12 años de edad, era que sus amenazas, que es muy común cuando uno es abusado sexualmente, recibir amenazas también. Y la amenaza de él en particular fue: si dices algo de esto, mato a tu mamá y mato a tu perro. Con lo cual, uno, siendo niño, es vulnerable. Yo tenía 8 años y él tenía en ese entonces 41 años. Siendo niña, uno pues es vulnerable. Y encima de recibir todos esos tipos de abuso, pues está la amenaza de no hablarlo. Pero además está la situación de ahora te vas a hacer cargo de la vida de tu mamá. Y es muy duro de nuevo, es muy difícil. Dentro de esta amenaza, ¿qué sí sucedió? Una mañana me acuerdo que el perro, que yo consideraba mi perro, pues dejó de estar. Yo pregunté y mi mamá me dijo, no, se escapó, se fue. Ya de adulto uno va de nuevo atrás a sus recuerdos y dentro de los recuerdos, armando situaciones y demás, lo más seguro es que mi padre, a la hora de sacar uno de los autos, lo atropelló. Pero para mí está cumpliendo su amenaza. El perro ya se murió. Entonces, aunque yo no haya dicho nada, esa amenaza se cumplió. Y no quiero yo ser responsable de la muerte de mi mamá también. Entonces, en un cerebro de niña, son demasiadas las situaciones que ocurren que se quedan sin resolver. El propio cerebro tiene diferentes mecanismos y no te vas a acordar de esto para mantenerte en sobrevivencia. Tienen que pasar muchos años para que el cerebro diga es momento de poderlo resolver. Pero el cuerpo físico siempre está recordando esto. Con el cuerpo físico, ¿qué ocurre? Pues ya de adolescente, por ejemplo, yo no me podía relacionar bien con hombres. Hombres, amigos, hombres, lo que fuera. Mi primer novio lo tuve a los 21 años y fue por insistencia de él, ¿no? Y yo me sentía mal. Yo decía, pues no sé aquí qué se hace en esta relación, ¿no? Volviendo atrás a cuando soy niña y sintiendo esta amenaza, entre mis 8 y 12 años, que fue el abuso terminó a los 12 años de edad porque comenzó mi periodo menstrual. Y me acuerdo de esta escena en particular, de saber que mi periodo había iniciado y tener a mi padre enfrente de mí y sin decirnos nada, yo comunicarle o yo decirle, a partir de ahora no me vuelves a tocar. Eso es lo que se generó en mi mente. Posiblemente lo que ocurrió en la realidad es que mi mamá le compartió a él la situación y él dijo, muy bien, hasta aquí. Pero nada, él era ingeniero en electrónica, hablaba alemán, un poco de francés, hablaba inglés, era dueño, socio en una fábrica en México de aquel entonces, hace muchos años, en los cuales ya se hacían microchips. Le encantaba a él la música clásica, era un hombre muy culto, inteligente. Además de eso, él era cinta negra en karate. Con todo esto te doy una formación de cómo era él y a los ojos de los demás, cómo pudo haber sido él. Era muy difícil como niña poderlo señalar, poder decir, fuiste tú,
me está doliendo, está sucediendo esto. Entre mis 8 y 12 años de edad, eh, cuando ya se daba esta amenaza de mi padre de si dices algo voy a matar a tu mamá, y en mi mente yo me convertí entonces en la cuidadora, en la mamá de mi mamá. Mi relación con mi mamá era buena. Mi mamá era una buena persona, era una buena mujer, pero provenía de un ambiente socioeconómico muy diferente al de mi padre, con lo cual ella también se sentía muy vulnerable y se sentía muy incapaz de. El ambiente socioeconómico de mi padre era de un nivel social alto y el de ella era de un nivel social bajo. Posiblemente ella, no posiblemente, ella con seguridad, porque años después lo hablé con ella, sí se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Yo tengo recuerdos que ella se acostaba en el piso varias noches, no en la cama, sino en el piso, como también quizás para evitar que él entrara a mi habitación. Pero más allá de eso, ya no tengo muchos más recuerdos. Cuando ya fui adulta y lo platiqué con ella abiertamente y le dije, ¿tú sabías que estaba ocurriendo esto? Ella me contó también de su vida. Y dentro de su vida ahí comprendí que ella prácticamente desde que nació también había sufrido abusos sexuales, había tenido violaciones y ya de adulta o adolescente, adulta, porque todavía alrededor de sus 16 años, en su vida comenzó una parte de sexo comercial. Entonces, para ella, que nunca recibió apoyo, terapia, ayuda psicológica, para ella también en algún momento se convirtió en esto es lo que tiene que suceder, esto es lo normal. No hay nada más que hacer más que vivirlo. Después de que pasan los 12 años y que voy creciendo, pues sigo estudiando esa situación, aunque ya no se repiten más los abusos, pues el abuso sexual es el que ya no se repite, pero están los otros abusos que sí me dañaron, que sí me lastimaron y que no los he terminado de resolver. Con lo cual, vuelvo a repetir, pues me convierto en una mujer muy insegura. Quería yo ser invisible, pues la adolescencia es difícil, ¿no? La mayoría de los adolescentes lo que quieren es pertenecer y buscas pertenecer a ese grupo, pero es difícil cuando quieres ser invisible al mismo tiempo. Es difícil cuando no has hablado de todo lo que ha sucedido. Y además no lo puedes hablar porque la misma mente, repito, va como frenando estos recuerdos. No son recuerdos que tengas tú palpables. Entonces, no puedes brillar. No puedes brillar como si ves que otros brillan, ¿no? No puedes crecer como si ves que otros adolescentes pues finalmente van creciendo y van teniendo su pareja o por lo menos se van a bailar o van encontrando su orientación vocacional. En mi caso, empecé la universidad a los 16 años de edad y me cambié de carrera una vez y terminé estudiando administración de empresas. No sabía qué iba a ser yo de mi vida. Estudié esa carrera porque tenía que estudiar algo, porque era lo más fácil que había para entrar. Al terminar esa carrera, a mis 21 años, pues empecé a buscar trabajo. Es la primera vez que yo me acerco a los 16 años a un psicólogo, pero el psicólogo me dice, necesito hablar con tus padres porque eres menor de edad. Y la verdad es que no fui más con él, porque dije, pues vengo aquí a hablar de mis padres y que usted quiere hablar con mis padres, pues no queda. Entonces ya no fui más con él. A mis 21 años
me hice de mi primer novio, comencé a tener diferentes trabajos en empresas importantes, transnacionales, eh, pero algo ocurría en mí que terminaba yo siempre renunciando a los trabajos. Duraba quizás un par de años y me tenía que mover de trabajo. Seguí creciendo. Otro novio que tuve, y aquí ya te estoy hablando de mis 30 y tantos años, me dijo que estábamos planeando para poder casarnos. Y en el momento en el que él planeó darme el anillo, me invitó a ir a una ciudad que estaba a 2 horas de la ciudad en la que nosotros vivíamos en aquel entonces. Pasó por mí en su auto y, para desgracia mía, esas 2 horas se transformaron en algo terrible para mí porque él decidió cambiar su loción y ese día la loción que él usó era la misma o muy similar a la que mi papá usaba. Entonces fueron 2 horas de trayecto en lo que él manejaba. Primero, yo no sabía bien a dónde íbamos. Me lo imaginaba que él me iba a dar el anillo, pero él no me lo había dicho. Y esas 2 horas vinieron a mí todos esos recuerdos del abuso. Para cuando llegamos a este lugar, él se tira a la cama para descansar porque había manejado las 2 horas. Me tira a mí a la cama y ahí exploté, porque dejé de verlo a él. Comencé a ver a mi papá y pensé que iba a volver a abusar de mí. Enloquecí, rompí cosas, le grité. Estuve muy mal. En lugar de pasar 3 días ahí, estuvimos solamente 1. Al día siguiente regresamos. Por supuesto, la relación terminó. Él termina casándose con alguien más. Yo me pongo muy mal. Me voy a vivir a Estados Unidos por un tiempo. Y pues la vida no la logro acomodar, no la logro resolver. En algún punto me toca regresar de Estados Unidos a México otra vez. Te hablo 2 años, 1 año y medio de diferencia. Y en un viaje que hice, porque mis amigas siguen siendo mis amigas, y una de ellas me dice, vamos a Nueva York, te invito. Fui con 2 de ellas a Nueva York y ahí tuve una operación de emergencia porque se reventó un quiste en un ovario, que por cierto, quien me había revisado era un doctor que no era doctor. Resulta que su certificado era falso. Y eso es lo que va ocurriendo cuando creces con una vida de abusos. En tu vida te vas rodeando de personas que de alguna u otra manera siguen abusando de ti. En Nueva York, de nuevo lo digo, se reventó un quiste en un ovario, me operan de emergencia, tuve que estar ahí 15 días, porque no puedes tomar el avión antes. La pasé muy mal, me acuerdo que la lengua la tenía negra, estaba yo muy mal, pero a los 15 días dije voy a volver a México. Cuando vuelvo a México, al día siguiente una amiga me dice, oye, te recomiendo que puedas ir con mi doctor. Fui con este doctor y el doctor me dijo, te tengo que volver a operar ahorita porque tienes septicemia. Y yo todavía le dije, no, ¿cómo me voy a volver a operar? Quise irme de ahí. Él me dijo, si no te opero, te mueres. Cuando eso ocurrió, le dije, está bien, por favor, opéreme. Ahí ya estaba mi padre conmigo. Lo vi llorar por mí porque estaba yo en riesgo de muerte. Y a través de esta operación, esta segunda operación, donde también la anestesia fue general, vinieron a mí todos aquellos recuerdos en los cuales mi mente había callado. Ahí te estoy hablando ya que tengo alrededor de 33, 34 años, y vinieron todos estos recuerdos de fui abusada por mi padre, ocurrieron de esta manera, y de nuevo, para mi desgracia o fortuna, no lo sé, al término de esa operación, el único lugar al que yo tenía para regresar, para ir y recuperarme de esta segunda operación,
era la casa de mis padres. Entonces me veo de regreso en la misma habitación, en la misma cama en la que había sido abusada, convaleciente de 2 operaciones de emergencia, y ahí comenzó mi recuperación. Tirada en esa cama es lo que se conoce como la noche más oscura del alma. Inicié mi recuperación. Lo resumo en uno de los libros que compré, porque habían venido estos recuerdos, se llama El coraje de sanar. No me acuerdo muy bien de los autores. Laura Davis es uno de ellos. Y este libro es así lo pone, es una guía para mujeres supervivientes de abuso sexual infantil. Lo leí, me lo devoré, y uno de los ejercicios que ahí dicen es importante que confrontes a tu abusador. Así es que yo decidí, dije, está bien, lo voy a hacer. Ha sido una de las decisiones más difíciles, más aterradoras también, pero más sanadoras al mismo tiempo. Entonces me acuerdo que tuve varios intentos de ir y hablar con mi padre hasta que finalmente lo logré. Toqué a su puerta de la habitación, salió él. Recordemos que ahí estaba yo en la misma casa. Salió él y en la entrada de la puerta de su habitación yo le dije, ya me acordé que fue lo que tú me hiciste y no me gustó y no estuvo bien. Afortunadamente leí el libro antes porque ahí en el libro te advierten eso. La persona, aunque lo confrontes, lo puede negar, puede decir que quien está mintiendo eres tú, puede decir que tú te estás imaginando las cosas. Todo eso ocurrió con mi papá. Me dijo todo eso. Y también al final me dijo, ¿y si sí hubiera sido así, qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a demandar? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y yo le dije nada. Lo único que quería saber es quién soy yo, que sí soy capaz de poder levantar la voz, que sí soy capaz de yo sí mirarte a los ojos. Y si tú fuiste capaz de hacer lo que hiciste, no encuentro yo una respuesta para saber el por qué lo hiciste. Cómo un padre puede abusar de su propia hija. Término de la plática. Él continuó con lo suyo, yo continué con lo mío. Él habrá tenido 1 o 2 días jamás se volvió a acercar a mí a hablar del tema. Habrá tenido 1 o 2 días de verme cómo iba yo a reaccionar, de ver si le iba a contar o no a mi madre, si mi madre le iba a decir algo. Yo estaba mal todavía, había tenido estas operaciones, estaba sin trabajo, sin pareja, regresando de Estados Unidos. Estaba mal, así es que en ese momento no hablé con mi madre, no hablé con nadie más que conmigo y con Dios. A partir de ahí viene toda esta recuperación. Empecé a estudiar diferentes cursos de ángeles, de calendario, el calendario maya. Ahí conocí personas nuevas muy importantes para mi vida. Finalmente llegué a una técnica de sanación energética que se llama Theta Healing, con la cual, y este es un camino para mí, cada quien va a tener caminos diferentes. No es necesariamente que esta sea la técnica para sanarte. A mí sí me sanó, y porque, como mencioné anteriormente, había ido a muchos psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas. Todos ellos sí me ayudaron. Inclusive llegué a tomar antidepresivos. Todo ello sí me ayudó, sí me sirvió, pero no me sanaron. Fue esta técnica y a través de esta técnica que realmente sané. A través de esta técnica comprendí y supe y sentí sobre todo que Dios sí estaba ahí para mí. Porque mientras fui niña recibí religión católica, pero no entendía yo nada de lo que estaba sucediendo. A través de esta técnica sentí realmente lo que es que Dios esté ahí para cuidarte, protegerte
Y como no sentí esa protección, desafortunadamente, ni de mi padre ni de mi madre, para mí fue muy sanador saber que sí se puede sentir todo este amor de Dios para uno. A partir de que estudio esta técnica y repito, esta técnica para mí, este camino de sanación para mí se llama Theta Healing, pero hay muchos caminos. Cada quien ha de elegir su propio camino. Para mí, a través de esta técnica, conocí que Dios sí estaba ahí disponible para mí, pero también conocí una estructura espiritual de la cual nadie me había hablado. Me gusta a mí esta técnica porque no es nada más una enseñanza de razonamiento, de conocimiento, sino también es de poderla vivir y experimentar, de poder sentirla. Como conocí esta estructura espiritual, comprendí también que no estaba bien para mí odiar a mi padre como lo odiaba, a pesar de los pesares, a pesar del abuso sexual. Por ser mi padre, yo me quise dar a la tarea de estar en paz con él. Posiblemente si yo hubiera recibido abuso sexual de alguien diferente, que no hubiera sido mi padre o mi madre, este no hubiera sido mi camino para ponerme en paz con el abusador. Que en realidad lo que yo estoy haciendo o estaba haciendo es ponerme en paz con mi papá, que resultó ser mi abusador. ¿Por qué digo esto? Porque mi mensaje no quiero que sea el estar en paz con el abusador. Para mí si fuiste abusado, tienes todo el derecho a estar enojado, a estar furioso, a sacar ese enojo, a sacar esa furia, a estar en paz sí contigo, pero no tienes que verte obligado a perdonar al abusador. Para mí entonces me doy a la tarea y a través de esta técnica me doy cuenta de, pues está bien estar en paz con mi padre biológico. ¿Por qué? Pues porque de ahí nací, porque de ahí vengo, porque esos son mis genes, porque en el momento en el que yo odio a mi padre, me estoy odiando a mí misma, porque en el momento en el que estoy maldiciendo a mi padre, como lo maldije muchas veces, y seguramente a mi madre también, me estoy maldiciendo a mí misma. El poder reconciliarme conmigo y el poder percibir y observar que sí, ese monstruo que abusaba de mí, que era mi padre biológico, posiblemente tenía energías que no eran propiamente él. No sé todavía determinar si lo que él sufría era un trastorno, una enfermedad, una posesión. No lo sé. Esa es labor de él. Mi labor era poder identificar toda esa oscuridad, esa maldad en él y hacerla a un lado. Y poder ver, sí, aunque era mínima, la luz que sí estaba en él, el amor que como padre, aunque fueron mínimos, sí llegué a sentir de parte de él y trabajar con eso para poder estar en paz. Y lo conseguí. Y logré estar en paz con mi padre, logré hacer a un lado el odio que yo sentía hacia él, este rencor, este resentimiento que a mí misma me producía que estuviera yo en una vibración baja. Al hacerlo entonces, hoy día puedo traer a mí esos recuerdos amorosos, que repito, podrían ser uno o dos, que sí tuve con ese hombre del cual nací. El consejo que le puedo dar a las personas que hayan no necesariamente o solamente
atravesado por un abuso sexual, pero sí a las personas que han atravesado por cualquier tipo de abuso es primero conocerse a uno mismo, saber cómo es uno mismo, aprender de sus propias emociones, cómo reacciona uno, aprender de sus sentimientos, porque al final uno mismo es a quien solamente uno mismo se tiene. Pero uno ha de conocerse. ¿Qué me enoja? ¿Qué me entristece? ¿Qué me da miedo? Y saber que si uno es como uno es y no le gusta a uno cómo es uno, saber que uno puede cambiar. Todos podemos cambiar. Pero hay que encontrar un camino diferente, hay que encontrar ayuda. Y a veces, cuando has pasado por cualquier tipo de abusos, lo más difícil que existe es eso, es poder pedir ayuda. Porque muchas veces se pide ayuda. Yo muchas veces pedí ayuda, pero sentí que nadie me escuchó. Hay que saber cómo pedir ayuda, a quién pedir ayuda, y hay que saber también si esta persona que realmente te está ayudando, con qué intención lo está haciendo. Porque de nuevo hay muchas personas que van a manipular, la maldad existe en el mundo, hay personas crueles, te saben y te sienten vulnerable, va a haber personas que van a querer aprovecharse de eso. Entonces el pedir ayuda no es nada más, pues ya la pedí y nadie me ha ayudado, es hacerte responsable de ti mismo, saber que sí puedes salir adelante, saber que tú sí tienes la capacidad de cambiar las cosas y que sí existe también gente buena, sí existe la luz, sí existen caminos diferentes y sí eres capaz de llevarlo a cabo. Yo trabajando como terapeuta, de las cosas que más me entristecen es cuando le pido a alguien que ha sufrido abuso que dé un paso más adelante y que haga ciertos ejercicios, y ahí lo que me entristece es cuando me dicen, no puedo, no lo puedo hacer, es que me da mucho miedo. Yo digo, ¿cómo? Hay que seguir trabajando, y ahí abandonan la terapia. Entonces son personas que de pronto, y las entiendo, se quedan con ese miedo guardado. Les pido a todos, no te quedes con esos miedos. La vida es cierta, dura muy poco, es muy corta. Trabaja tus miedos, sácalos. Es importante hablarlo, es importante romper los silencios, es importante romper las amenazas, es importante que tú te sientas importante y te sepas importante, porque así es. Y sobre todo, encuentra a Dios en el camino en el que tú quieras encontrarlo, pero se requiere del apoyo de Dios, del apoyo de lo más grande, del apoyo de donde también venimos, que es Dios. Hoy día, como Tutu Santos, como esta terapeuta que proviene, como mencioné en un inicio, de haber crecido y vivido en un ambiente dentro de esta familia disfuncional, haber crecido al lado de una persona psicópata, haber sufrido de este abuso sexual y haberlo ya trabajado en mí, logré comprender entonces, porque lo experimenté, de dónde viene este sentimiento que es muy aplastante, que es la culpa, donde uno muchas veces, por manipulación de aquellos que lo vieron a uno vulnerable, lo hacen a uno sentirse culpable, cuando uno no es así. Entonces, hoy día me estoy enfocando en trabajar en eso, en apoyar a las personas a sanar la culpa emocional. Y no necesariamente la culpa se da a través de un abuso sexual o a través de un psicópata. Hay muchos tipos de culpa. Hay culpa de todo. Me puedo sentir culpable por ser mujer y no ser madre. Me puedo sentir culpable por ser mujer y ser madre. Me puedo sentir culpable, la lista es infinita. Y al lado de la culpa viene también la vergüenza.
La culpa entonces se trabaja de una manera, la vergüenza de otra, y al lado de ellas dos como resultado está el trabajo de la pena también. El poder trabajar con la pena tiene que ver con un bien mayor, con un bien común. El trabajo con la vergüenza tiene que ver con yo sentirme insuficiente cuando en realidad todos somos suficientes. Y el trabajo de la culpa tiene que ver con el daño que he hecho a otros o a mí mismo y si lo estoy remediando o no. Me encantaría poder dar conferencias, escribir un libro acerca de esto, pero esta es la primera vez que estoy aquí sentada hablando de esto. Sé que el camino existe para mí, sé que lo voy a lograr y aquí estoy. Puedo invitar a todos a poder ir a mi página, que también me están ayudando a hacerla, lo cual agradezco enormemente. Como dije, en este camino también hay personas buenas. Agradezco a aquellos que me han apoyado. Y es en Instagram, se llama Estar Sin Culpa. Justamente ahí hay meditaciones para este mensaje en específico de sanar culpa, vergüenza y pena, pero en específico este con el que estoy hoy hablando aquí, de cómo poder estar en paz con aquellas personas que han abusado de ti. Yo no creo mucho en eso de perdónalos. Creo en estar en paz con, porque yo no tengo nada que perdonarle a mi papá con lo del abuso sexual, porque él lo hizo. Ahora, recuerda entonces que la posibilidad de estar mejor está dependiendo de ti. Tú puedes encontrar tu propio camino y vale la pena hacer esos cambios, vale la pena estar mejor, vale la pena reconciliarte con la vida. Yo en algún momento, mientras pasaba de niña por todo lo que ya se comentó, tuve un periodo muy difícil de depresión en el cual tuve pensamientos suicidas y no vale la pena. Vale la pena vivir, vale la pena cambiar, vale la pena porque sí hay cosas buenas para ti. Lo que no vale la pena es que estés cargando con la oscuridad de otros. Si te han confundido, si te han hecho daño, si puedes poner en orden tus ideas, tus pensamientos. No es fácil, no, pero sí que vale la pena poder hacerlo. Poder poner en orden tu corazón, tu mente y ponerte en orden a ti.